Hola, buenas tardes a todos y a todas y buenas tardes Santiago Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Tú? Pues estupendamente, la verdad que sí. Tenemos hoy en Aire de Ingara, en estas entrevistas que hago a personas que, bueno, pues me apetece que se den a conocer por la labor que realizan en sus vidas. Y hoy está Santiago, que es presidente de la Asociación de Homeopatía, ¿verdad? Asociación Madrileña de Usuarios y Usuarias de Homeopatía. Eso es. Y bueno, entre otras muchas cosas, porque ya está viendo que compartes muchos podcasts en internet, tanto en Facebook como en YouTube. Tienes el canal que es Chamán. un chamán en la oficina. Y hay como mucha sabiduría que te quiero agradecer, tanto de espiritualidad como de, bueno, al final una conciencia, ¿no? Que da un paso más allá de dónde estábamos y, bueno, que al final, al compartir todas estas cosas, nos ayudamos, ¿no? Así que te agradezco por ese trabajo que estás haciendo en las redes. Y bueno, pues ahora es momento ya de que nos cuentes y, y nos digas cómo han sido estos últimos 5 años con el tema de la homeopatía en Madrid, en España, puesto que hay bastantes cambios, ¿no? El hecho del Hospital de Homeopatía se cerró en Madrid. Y bueno, pues si nos quieres contar, porque no hay muchas noticias sobre esto, y así pues poner un puntito de realidad a personas que a lo mejor no le ha llegado esta serie de información de lo que está pasando. Hombre, sobre este asunto hay muchísimo que hablar, porque en principio existe un enorme desconocimiento, digamos, a escala de la ciudadanía en cuanto a lo que realmente es la homeopatía y lo que está pasando con ella y lo que ha sucedido estos últimos años, ¿no? Entonces, no sé si de entrada sería pertinente establecer qué es la homeopatía. La homeopatía es una forma de hacer medicina y esta es la primera cosa que debemos dejar clara y que ha sido muy atacada y ha sido ninguneada y basureada por parte de instancias públicas, lo cual, bueno, pues tiene unas implicaciones bastante graves, ¿no? Que a lo mejor no queremos ni siquiera entrar ahí, pero bueno, pues hemos vivido ataques incluso de propias instituciones como el Ministerio de Sanidad, cuando la homeopatía es un ejercicio médico perfectamente regulado tanto a nivel español como a nivel europeo y que está recogido dentro de las directivas de la Organización Mundial de la Salud en lo referente a todas las terapias y medicinas complementarias y tradicionales en el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud tiene un informe que recomienda el uso de la homeopatía. De hecho, a nivel legal, en la Unión Europea tú no puedes, por ejemplo, etiquetar un producto sea de origen animal, cárnico o leche o de origen vegetal en agricultura como ecológico si no está tratado con homeopatía o similares. ¿Me explico? Entonces, hay una situación legal absolutamente clara y rotunda y de hecho ha habido alguna ocasión en la que desde las instancias, algunas instancias gubernamentales desde España se ha pedido a la Comisión Europea que esto cambie y la Comisión Europea ha sido rotunda. La homeopatía es un ejercicio médico y va a seguir siendo un ejercicio médico y los medicamentos homeopáticos son medicamentos, como su propio nombre indica, y por eso solo se venden en farmacias. Y los que ejercen la homeopatía como profesionales son médicos y médicas que han estudiado, que tienen su MIR y que tienen una especialidad. Una especialidad que en su momento en España se podía estudiar en la universidad, en la facultad, y que esto se fue borrando hace algún tiempo por una serie de movimientos con intereses espurios que han ido viniendo y que han ido acompañados de una campaña de difamación y de desinformación al respecto de la homeopatía. Esta es la situación real. Y esta es la razón de ser de que existamos nosotros como AMU, Asociación Madrileña de Usuarios y Usuarias de Homeopatía, o las otras asociaciones que existen en España, que somos los usuarios y los pacientes y las usuarias que nos hemos unido para defender, en primer lugar, el derecho que tenemos a elegir y decidir cómo nos tratamos, cuál es la terapia que nosotros consideramos oportuna para tratar nuestra salud, la de nuestros familias, la de nuestras mascotas, incluso la de nuestras plantas, porque existe incluso una rama de agrohomeopatía, como te apuntaba antes, puesto que la Comisión Europea recoge este tratamiento de homeopatía en productos que provienen de la agricultura.
Es decir, nosotros lo primero que planteamos es, no, nosotros somos absolutamente libres, somos ciudadanos informados, somos ciudadanos conscientes y somos ciudadanos que sabemos lo que es la homeopatía por un uso de años, y por un uso que es absolutamente satisfactorio. En mi caso concreto, yo no uso ningún otro medicamento ni ninguna otra medicina que no sea la homeopatía, y te aseguro que tengo una salud de hierro, como suele suceder en la mayor parte de los casos de las personas que utilizamos la homeopatía como medicina. Esto obviamente no significa ni que la homeopatía sea la medicina de San Fernando, que todo lo cura, porque es una medicina y como medicina no todas las cosas las trata adecuadamente o no puede solventar todos los problemas que puedan existir, pero es una medicina absolutamente eficaz y que tiene además una característica fundamental, y es que no tiene efectos secundarios. Es una medicina muy limpia. Entonces, los usuarios y usuarias estamos absolutamente satisfechas con ella, y por eso la defendemos y por eso nos hemos constituido en asociaciones para plantar cara a esta aberración que es esto de atacar la homeopatía de este modo con esta desinformación, ¿no? Ahí te lo dejo de entrada. Sí, pues vamos, yo me sumo a esta apertura a hablar de ello y a denunciarlo, ¿no? Porque realmente yo también soy consumista de homeopatía, y he de decirte que gracias a la homeopatía mi hijo dejó de usar el Ventolin y se quitó del asma, porque el Ventolin le estaba dañando los dientes y no me daban otra solución. Entonces, a través de una doctora que conocí, Chus, que se dedica a la homeopatía, ella estudió su carrera de medicina, hizo ginecología, después se especializó también en homeopatía, pues fue la persona que nos dio con esta homeopatía la clave para salir de ese Ventolin, y a día de hoy a mi hijo no sufre de bronquiolitis, porque la homeopatía fue a la raíz y le ayudó. Efectivamente, no es que cure todo, pero es una parte que es eficaz allá donde puede llegar. O sea, nosotros somos seres multidimensionales y a veces pues las dolencias vienen de otros lugares, pero lo que es medicina totalmente. Entonces, bueno, me alegra que haya esta asociación que está ahí, ¿no? De contrapunto a lo que está pasando. ¿Y cómo va este camino? ¿Cómo está siendo? Pues es complicado porque, pues imagínate, es David contra Goliat, si lo quieres plantear así, que nosotros somos una asociación modesta, pequeña, que además será el caso, efectivamente, de que las personas que empleamos la homeopatía somos personas muy pacíficas, cada uno con su vida, con sus asuntos, no queremos meternos en lío, no queremos tener que estar batallando por algo que debiera garantizarse en un Estado de Derecho, como es la libertad de elección terapéutica. Entonces, a partir de ahí, cuando se nos plantea esta necesidad, porque queremos seguir tratándonos con homeopatía, y se nos plantean, es como que nos empujan realmente a hacer estas asociaciones para poder defender nuestro modo de tratarnos, porque, insisto, es una absoluta aberración que se quiera obligar a unos ciudadanos y unas ciudadanas a tratarse del modo que digan, cuando este modo existe y es absolutamente eficaz y nosotros lo decidimos, ¿no? Entonces, claro, es un camino a veces pues, bastante complicado, por eso, porque tenemos muy pocas herramientas, muy pocas armas, no somos muchas personas y estamos pues, de repente plantando cara a movimientos que se dan en el Parlamento, o movimientos que se dan en el Ministerio de Sanidad, o movimientos que están sufragados por grandes compañías farmacéuticas que tienen todos los medios a su alcance y todos los recursos para basurear el nombre de la homeopatía, hacer campañas en redes sociales. Se ha llegado a hacer campañas incluso en marquesinas de autobús por parte del Ministerio de Sanidad, que es algo que yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿qué locura es esta, ¿no? Entonces, es un camino difícil, pero estamos manteniéndonos ahí y estamos consiguiendo. De hecho, se ha cumplido recientemente, por fin, el proceso por el que la Comisión Europea instaba a todos los miembros, ¿vale? Todos los países miembros, a acabar el proceso de regulación de los medicamentos homeopáticos, que estaba abierto hace mucho tiempo, y por fin se ha acabado muy recientemente, lo hemos celebrado hace muy poco, coincidiendo en abril casi ha coincidido con el Día Internacional de la Homeopatía. Se ha producido por fin
la finalización de ese proceso en España y ya está acabado el proceso de regulación del medicamento, lo cual es un paso importantísimo adelante para que la homeopatía ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros también estamos alineados con un planteamiento de la salud que es muy integral, ¿no? Y es esa palabra que a mí no me gusta usar mucho porque a veces se pervierte, pero que es holístico, ¿no? En el sentido en el que, apuntando lo que tú decías antes, ¿no? Los seres humanos somos seres multidimensionales, en tanto en cuanto somos seres que no solo tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos unas emociones, tenemos una mente, una psique, tenemos unos procesos que son complejos y no solo la homeopatía, sino muchas otras formas terapéuticas tratan al ser humano en su conjunto. Para nosotros no pretendemos elegir entre medicinas. La medicina alopática, como la llamamos desde la homeopatía, o la medicina la habitual, la de uso común, es maravillosa. O sea, nosotros no discutimos eso en ningún momento. Sí discutimos que hay una mercantilización de la medicina y se ha convertido en muchas ocasiones en una sucursal de las farmacéuticas. Muchas veces los médicos están acabando, se han convertido en simples prescriptores de medicina, de medicamentos farmacológicos, ¿no? Y esto que tenemos también farmacéuticos en todo el tinglado de asociaciones, que también las hay de profesionales, ¿no? De médicos homeópatas, de farmacéuticos homeópatas, esto también se denuncia, decir, a ver, un médico no es un prescriptor de productos farmacológicos, de fármacos, ¿no? Un médico es alguien que tiene que tratarte en tu conjunto. Entonces, lo que nosotros sostenemos y defendemos es que la medicina alopática está muy bien, la medicina homeopática también está muy bien y que a veces una es necesaria y a veces es la otra, ¿no? Nosotros en nuestra asociación tenemos como usuarios y usuarias algunos médicos de familia, ¿no? Porque como usuarios, no como profesionales, porque la consumen y se la dan a sus hijos y nos decían, a mí me contaban en una de las asambleas de la asociación, una médica que se sentía la pobre incluso así como amedrentada porque decía, no me apedreéis, pero soy médica de familia ¿sabes? De la seguridad social. Y dice, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Y decía, es que la situación está complicada. Y dice, pero es que yo prescribo homeopatía y muchos compañeros y compañeras lo hacen al mismo tiempo que prescribes otros medicamentos, otros fármacos. Esto no se trata de cuál medicina es mejor, se trata de que todas funcionan cada una en su sitio y en su forma y en su manera. Y eso es lo que nosotros defendemos, ¿no? Lo que llamamos la medicina integrativa, y que muchas veces necesitas un paracetamol y otras veces pues, tienes que tomar un árnica y otras veces pues a lo mejor lo que tienes que hacer es darte un paseo por el bosque o escuchar un concierto o hablar con un amigo. Es que la salud está compuesta de todas esas cosas y eso es lo que nosotros defendemos y sabemos, alineados en un movimiento que está combatiendo toda esta enorme presión que está habiendo para que la medicina sea solo ejercida desde las farmacéuticas. Y esto es absolutamente intolerable desde cualquier punto de vista. O sea, no se nos puede obligar a la ciudadanía a aceptar esto y a tratarnos del modo que ellos dicen con la bandera de la ciencia, ¿no? Porque se ha utilizado mucho este argumento en contra de la homeopatía. Hay cientos y miles de estudios científicos que demuestran la eficacia de la homeopatía. La demuestran científicamente. En todo este proceso yo me he ido informando mucho y se ha destapado. Hay mucha corrupción también en muchas publicaciones, en muchos estudios pretendidamente científicos. Este tema es muy complejo y es difícil, ¿no? Pero la realidad es esa, ¿no? Y a fin de cuentas, si yo me tomo mi medicamento homeopático y me curo, fin, este era el objetivo, ¿no? Ahí está, ¿no? Que si a uno le vale, ¿qué más le da a los demás? Pues que A existe uno, a todo. millones, porque somos millones de usuarios. En Sí, Europa, sí, sí. concretamente, que sí tengo acceso porque también estamos en contacto, existe una asociación europea de pacientes, de usuarios de homeopatía, y somos millones los que lo usamos Sí, cotidianamente. en Francia, que tengo unos amigos, ellos cuando van al médico es como más habitual el que le dan a elegir, ¿no? ¿Quieres medicina homeopatía o quieres medicina farmacéutica, no sé cómo llamarla, ¿no? Más química, no sé. Y es como que las familias están más acostumbradas a la homeopatía. Aquí era un poco más desconocida, no había tantos usuarios y ahora con toda esta manipulación, pues la verdad que peligra, ¿no? Y si es algo que le vale a las personas, pues qué de malo tiene, ¿no? Existen estudios y no somos tan pocos usuarios, ¿eh?
Somos millones en España. Los que utilizamos la homeopatía lo hemos utilizado en alguna ocasión. Y el índice de satisfacción es elevadísimo. De hecho, existe una oficina de defensor del paciente en España y no existen querellas o denuncias o reclamaciones contra la medicina homeopática. Existen decenas de miles contra la medicina farmacológica y contra casos de iatrogenia. Y esto es un dato que está ahí, ¿vale? Es un dato, no es una opinión. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que se ha establecido un combate, ¿no? Una dialéctica en la que hay una serie de agentes que están atacando a la homeopatía con argumentos pretendidamente científicos, y estos argumentos no son tales. La ciencia debe explicar la fenomenología que sucede. Si existimos millones de personas que nos curamos con homeopatía y la ciencia de ellos, no sabe explicarlo, ¿no? Pues que consulten la ciencia verdadera, porque la ciencia verdadera sí tiene una explicación para ello. Lo que pasa es que están haciendo una visión sesgada de la ciencia y eligiendo una forma de verlo para defender sus intereses, que al fin y al cabo, como decía, son espurios, son intereses que van más en línea con determinados intereses económicos, financieros y empresariales que con realmente la salud de la población. Y nosotros como pacientes, como usuarios y usuarias, defendemos nuestra salud y la salud de la población, porque ya no solo nosotros, es que la población debe tener y mantener el derecho a elegir su terapia, la forma en que se trata. Y esto es un derecho inalienable. Esto no se puede contradecir ni se puede conculcar de ninguna de las maneras. Desde luego que sí, y se están vulnerando y es momento, ¿no? de alzar esta voz que estás llevando a cabo tú. Así que me parece estupendo que se haya conformado esta asociación y que vaya dando pasos y vayamos informando. Por otro lado, también esto que comentas, ¿no? De que somos seres multidimensionales, por audios que has compartido en podcast. ¿Cómo podrías visualizar cómo sería un buen lugar para sanar, ¿no? Más allá de lo que nos dicen, ¿no? Que es así como, y lo que está, ¿no? Un hospital tal cual es, que tantos comentarios se hacen, ¿no? De que cuando va uno al hospital se marea, no sabemos cómo funciona, se baja la tensión. Bueno, pues con la información que tú tienes, con lo que has integrado en ti, ¿cómo diseñarías estos nuevos espacios? Oh, vaya pregunta. Es bonita, me gusta, me gusta. A ver, lo que voy a decir es una cosa que cualquier profesional de la salud va a estar de acuerdo, lo reconozca en público o no. Y es que un hospital no es el mejor lugar para curarse, ¿vale? Porque es un lugar donde se reúnen enfermos de muchos tipos, entonces es un poco de infecciones, eh, es un sitio donde normalmente no se da una buena alimentación, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ver cómo hay gente que está en un hospital ingresada y se le pone un menú que dice, pero esto, ¿qué tiene de dietético o qué tiene de saludable o qué tiene, ¿no? Alimentos con grasas saturadas, con mucha... está pasando un avión, tengo la ventana abierta, se fue el ruido. Bueno. ¿Sabes? Muy manufacturados. Es decir, hay una serie de elementos en los hospitales que al final, y yo sin querer, yo nunca pretendo ser demasiado destructivo, ¿no? Ni es una crítica aquí acerada, ni enconada, ni de ninguna manera. Yo solo trato de poner los hechos como son. Qué duda cabe que si un hospital tuviera, por ejemplo, mucho menos hacinamiento, ¿no? Como el caso de muchos hospitales públicos, tuviera más espacio, más luz natural, una comida realmente más sana, más equilibrada, funcionarían mejor, pero desde luego para mí el mejor lugar para sanar es un lugar donde estés en contacto con la naturaleza, absolutamente, donde tengas apoyo de seres queridos y donde tengas actividades que llevan el espíritu, por así decir, es decir, que tengas acceso a una música, o tengas acceso a una risa, o tengas acceso a un juego, o a un compartir, que todas esas cosas está demostradísimo que inciden favorablemente en el sistema inmunológico, ya de arranque, ¿no?
Y bueno, pues una forma también de tratar a los enfermos, para mí es esa que apuntaba antes de la medicina integrativa, abordarlo desde todos los frentes, ¿no? Hay veces en las que es la propia, vamos a llamarlo así, la propia psique la que debe ser tratada, a pesar de que se esté manifestando una enfermedad física. Pero puedes encontrar la raíz en que hay un problema en la mentalidad o en el sistema de creencias, o hay un trauma emocional que está generando una serie de procesos internos. Esto es el psicosomatismo que está perfectamente reconocido, del mismo modo que existe el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Que tanto se utiliza para atacar a la homeopatía. Esto es placebo. No, vamos a ver. La homeopatía no es placebo, esto está más que demostrado científicamente, pero es que aunque no fuera, imaginemos por un momento que fuéramos capaces de inducir la curación sin ningún tipo de sustancia, de una forma muy barata, simplemente recurriendo al efecto placebo y expandiéndolo, ¿no? Pues también tenemos que tener en cuenta que el efecto nocebo existe y un hospital es un elemento que potencia el efecto nocebo en muchas personas, porque ya al entrar en un hospital se ponen nerviosas, se asustan. Todo esto, para mí, visión muy personal, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en una visión ideal del mundo, no existirían hospitales. No existirían hospitales, existiría una red de atención a las personas en sus casas y a lo mejor centros más alineados con un resort, si quieres. Por ejemplo, en Alemania, esto existe dentro de la seguridad social. A ti te pueden enviar a un resort si tienes, por ejemplo, un proceso de estrés, o tienes un proceso que se ha identificado claramente que es un proceso psicosomático y necesitas un descanso, la seguridad social te paga unos días en un balneario, por ejemplo, o en sitios así. Esto que para nosotros en España es impensable, en Alemania existe, lo se ve en una tinta porque tengo amigos en Alemania que han utilizado este tipo de servicios, ¿no? Entonces, para mí iría más por ese lado. Me encanta, me encanta. Ojalá pronto lo podamos ver así, desde luego. Claro. Pues ahí queda lanzado, ¿no? Ese mensaje al mundo para los cambios, por si alguien tiene ese poder y no sabe cómo hacerlo, pues mira, aquí hay una visión, ¿no? Tiene ese Eh, poder, se sabe cómo hacer. No se hace porque no se quiere, porque el poder está secuestrado por intereses, espurios, insisto. sí, la verdad que yo, bueno, estuve viviendo en la selva 3 años ahí en Perú y ahí hay como pues mucha cultura de curar también con plantas y tal, y sí que se siente, ¿no? Esa presión de las empresas farmacéuticas y todo esto, ¿no? Y, y sí, para el que no lo sepa, pues que hay que saber en qué mundo vivimos y que al final pues muchos médicos por recetar ciertas cosas están llevando viajes o un extra económico. Eso es. Y yo, para mí, insisto, yo no estoy en contra de la farmacología. Hay fármacos que son maravillosos, realmente eficaces. Cuidado, esto no es uno u otro, ¿no? Ni es un tacharre diabólico, nada, ni muchísimo menos. Es simplemente para mí una llamada a la cordura y al sentido común, de que sabemos, tenemos muy claro que hay muchos fármacos que a cambio de un efecto bastante discutible están trayendo muchos efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? Hay otras líneas ya farmacológicas. Yo he sido consultor para farmacéuticas, yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Entonces, conozco el paño y lo he hecho en toda Europa. Entonces, sin conocerlo muy a fondo, porque no puedo pretender a fondo, pero he visto lo suficiente como para saberlo, ¿no? Entonces, yo creo que a la industria farmacéutica en general le falta ética, mucha, mucha, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y vamos a ver, esto no me lo estoy inventando yo, está la historia judicial sembrada de casos de multimillonarias a farmacéuticas por colocar productos que no han sido suficientemente testados, o que están generando una serie de efectos secundarios tremendos, o que no están curando realmente lo que están curando, o incluso medicamentos que se sacan a partir de estudios que no son reales, se inventan síndromes, se inventan enfermedades, se le ponen un nombre y se les manda un fármaco. Entonces, todo esto, que es una práctica además más reciente, esto es absolutamente, no podemos tolerarlo de ninguna de las maneras. Entonces, la industria farmacéutica, yo creo que la ciudadanía también debemos tomar cartas en el asunto
y exigir a nuestros poderes, a nuestros políticos y a nuestros representantes que pongan orden en este asunto y que la industria farmacéutica vuelva a ser lo que tiene que ser, que es una industria que genere fármacos útiles para la sociedad y al servicio de la medicina, y no que la medicina esté al servicio de la industria farmacéutica, que es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, esta para mí es la posición que tenemos las asociaciones de usuarios y usuarias de pacientes de homeopatía. Sí, la farmacología está muy bien cuando está bien, pero no siempre está bien, y lo que no podemos hacer es hacer este absoluto ejercicio de ausencia de autocrítica en cuanto a la farmacología y atacar otras formas de medicina que están funcionando tan bien o mejor que la farmacología habitual en algunos casos. Y lo que tenemos que hacer es complementar, integrar y recurrir a aquellos recursos que, valga la redundancia, que en aquel momento sean más oportunos o más necesarios. Sí, las personas que nos están oyendo y que digan, ostras, yo quiero apoyar esto, ¿de qué manera podrían colaborar o ser parte de la asociación? ¿Cómo podemos hacerlo? Pueden hacer socios, pueden buscar, nosotros, por ejemplo, tenemos una página en Facebook y también estamos en Twitter como AMUH, ¿no? Asociación Madrileña de Usuarios, Usuarias, está resumido con una arroba, ¿no? La palabra usuarios con arroba. Asociación Madrileña de Usuarios y Usuarias de Homeopatía, AMUH. Entonces tú la buscas en Twitter o en Facebook, nos contactas y pues puedes asociarte, puedes hacerlo en cualquier otra de las asociaciones que hay en el Estado español. Nosotros podríamos redirigir o puedes simplemente buscar en internet, ¿no? Porque está Similia Euskadi, está Similia Navarra, está San Pau, está en Cataluña y en Extremadura y bueno, pues puedes asociarte en aquella comunidad que aún no se haya constituido una asociación, pues a lo mejor se puede constituir, ¿no? Y integrarte con nosotros. Estamos ahora mismo trabajando en hacer una plataforma conjunta de todas las asociaciones, que tenemos ámbito comunitario, ¿no? Pues comunidades autónomas, y en Canarias también, ¿no? Que es una decana, ¿no? de las asociaciones. Quiero decir que también puedes hablar con la gente que conoces, ¿no? Si realmente eres usuario o usuaria de homeopatía. También esto es combatirlo desde muchos frentes, esta desinformación que se ha lanzado, ¿no? Y este ataque furibundo. Se puede hacer mucho a favor de ella, ¿no? Las farmacias la siguen vendiendo, la van a seguir vendiendo porque es lo que exige la ley, ¿no? Esto también la gente así lo debe saber. Luego también hay mucho desconocimiento, hay gente que cree que la homeopatía es las flores de Bach o este tipo de cosas, de remedios, que yo no discuto que sirvan para una cosa o para otra, no los conozco mucho. Pero la homeopatía no es eso, la homeopatía es un ejercicio médico, ¿no? Una panoplia de medicamentos amplísima. Hay que estudiar muchísimo para ejercer la homeopatía como profesional, son años de formación, hasta que consigues entender cómo funciona todo eso, cuáles son los principios para que sean. Es decir, esto es algo que el público debe saber, que no se confunda, que a veces se han hecho campañas de desinformación y recogiendo noticias, usó la homeopatía y le pasó no sé cuántas, y luego cuando investigas dices, no, esta persona no estaba usando homeopatía. Vaya usted a saber qué, ¿no? Que luego hay muchos remedios, insisto, que pueden ser más o menos eficaces o más o menos, trabajar más o menos en el terreno del placebo, pero la homeopatía no es el caso. La homeopatía es una medicina que tiene una base científica, de hecho es la primera medicina científica en la historia, ¿vale? Cuando Hahnemann da con los principios homeopáticos y empieza a hacer, es el primero que empieza a hacer una investigación rigurosa, sistemática, de corte científico en medicina, en la historia moderna, ¿vale? Entonces, yo creo que todo esto el público lo debe saber. Pero bueno, ya te digo, tenemos un octavo muy pequeñito y los otros tienen un octavo muy grande. Hacemos lo de todo. Sí, bueno, pero todo suma, ¿no? Es verdad que desde el compartir con la gente que nos rodea, los resultados que nos dan por la experiencia que hemos tenido con la miopatía, cómo hacer un vídeo para compartir, todo el mundo puede hacer y todo vale, todo sirve y suma mucho más a veces de lo que podemos pensar, ¿no? O creer. Así es.
Así que bueno, ¿qué te apetece más compartirnos? ¿Cuál es tu objetivo, por ejemplo, con estos podcasts que compartes? ¿En qué momento decides, ¿no?, hacer esto de la oficina del chamán? Hombre, un chamán en la oficina nace hace mucho tiempo, de hecho es el título de un libro que tengo escrito, que tiene que ver además con la temporada en la que yo trabajé como consultor, ¿vale? Para farmacéuticas. Eh, ese propio título resume la idea de unir el chamanismo y el mundo corporativo, que al final es una idea integradora. ¿Qué es lo que persigo? Pues justamente es, por un lado, tratar de trabajar en aliviar la ignorancia que existe con respecto a estos temas y la superchería y las imposturas que existen con respecto a este tema, ¿no? Porque yo no me llamo a mí mismo chamán en ningún momento, ¿vale? Esto es un título que yo elijo porque sí, tengo un recorrido en el mundo del chamanismo desde hace ya más de 2 décadas, de un recorrido absolutamente inmersivo, profundo, de práctica continuada, de conocimiento directo de las fuentes. Quiero decir, es un conocimiento directo y fehaciente. Entonces, a partir de aquí, lo que yo hago es transmitir que el mundo del chamanismo no es ni de lejos lo que la gente piensa, ¿no? Que es perfectamente, puede cohabitar, perfectamente compatible con nuestro mundo cotidiano en Occidente y que nos puede traer muchas herramientas de muchísimo valor para vivir nuestras vidas, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestro modo de vida occidental tiene muchas cosas maravillosas. Yo perfectamente, o sea, yo personalmente lo adoro, que a mí me gusta la vida en Occidente, me gusta todas las ventajas y todas las comodidades que ofrece, sería necio si lo negara, ¿no? Lo rechazara. Pero eso también está trayendo consigo que perdamos determinadas cosas, determinados ingredientes de la vida que son muy necesarios y que creo que debemos rescatar. Y esto tiene que ver con la espiritualidad planteada desde, desde una vivencia personal, ¿no? Yo soy una persona absolutamente respetuosa con todas las creencias, con todas las vivencias de cada uno. Tengo amigos judíos, musulmanes, católicos, protestantes, budistas, me da exactamente igual. Cada uno tiene su vivencia, sea religiosa, sea espiritual. Sí me gusta separar los conceptos de religión y de espiritualidad, porque son distintos, ¿no? La religión es un modo de canalizar y vivir la espiritualidad. La espiritualidad es una capacidad humana que tenemos, ¿no? De trascender, digamos, de hacernos grandes preguntas y de tener una vivencia de lo que podemos llamar lo sutil. Entonces, a partir de aquí, lo que yo pretendo con un chamán en la oficina es tener una visión muy ecléctica, muy desprovista de ideología, muy desprovista de religiones y de sectarismos, muy adecuada al pensamiento occidental, que es mi forma de pensar. ¿Vale? Yo soy una persona occidental, yo soy un gran amante de la ciencia. Es decir, no estoy en ese lugar así un poco iluso de que te crees. No, muchísimo menos. Pero el chamanismo a mí me ha traído cosas de enorme valor que he vivido y que trato de transmitir, ¿no? A través de esos podcasts y también de los artículos, porque bueno, los podcasts obviamente primero los escribo. Durante un tiempo en mi página de Facebook, si uno se va atrás en el tiempo, verá que hay artículos y hay un momento en el que decido convertirlos en podcast, pues bueno, me apetecía simplemente probar el formato y que está funcionando bastante bien. Hay una pequeña comunidad de seguidores absolutamente orgánica y a través de ella pues lo que hago es eso, ¿no? Es transmitir este concepto de la espiritualidad que creo que es necesario para nuestra vida en Occidente, ¿no? Que muchas veces lo que estamos necesitando simplemente en nuestra vida, si estamos en un momento de zozobra o de dolor o de penuria o de lo que sea, lo que estamos necesitando simplemente es un recordatorio de quiénes somos en realidad los seres humanos, de nuestras verdaderas capacidades, de verdades espirituales, ¿no? Como que todo acaba pasando, nada permanece, ¿no? Que ayudan mucho en momentos difíciles. Entonces, al final es cubrir un poco ese hueco, ¿no? Que hay en nuestra sociedad desde mi lado. O sea, hay otras personas que lo hacen y otras corrientes y hay religiones y tal,
sea, yo desde mi lado pues aporto este granito de arena. Esto es un poco el objetivo. Insisto, desde ese lugar de tratar de fundir ciencia y chamanismo, la oficina con el templo, ¿no? O sea, encontrando un lugar común porque lo hay y creo que es necesario encontrarlo, ¿no? Donde no establezcamos estas separaciones, que muchas veces también afecta al tratamiento médico, ¿no? Nos trata en el cuerpo, pero no nos trata en la emoción. Y dices que muchos médicos, muchos y muchas médicas que saben perfectamente que tratando adecuadamente la emoción, ¿no? Que hay frases acuñadas como escuchando a un paciente, muchas veces le estás ayudando más a curar que prescribiéndole un medicamento, ¿no? Trabajando ahí, ¿no? En integrar los aspectos del ser humano en vez de separarlos, ¿no? Y en aportar pues algo no sé, de luz o de alegría o de conocimiento si es posible. Y como ves, me encanta hablar. Pues yo te agradezco que compartas y que hagas esa labor, misión de integrar algo tan importante, que es reconocer una parte más de lo que somos, que no somos tan robóticos, ¿no? Como a veces podamos llegar a estar, ¿no? En este plano, sino que hay algo más allá que es por lo que merece integrar ciertos valores y actuar bajo esos conceptos, puesto que al final la vida va a continuar siempre y lo que hacemos tiene sus repercusiones, ¿no? Estar atentos desde ese conocimiento del ser con todas las consecuencias. Para mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho lo que yo hago realmente y lo que me interesa es inducir a la reflexión. Soy enemigo acérrimo de las verdades absolutas, del condicionamiento, del adoctrinamiento, de todo este tipo de cosas, ¿no? Yo entiendo que lo que necesitamos es inducir a la reflexión libre, buscar el modo de entender las cosas desde nuestro propio punto de vista y dar la información de todos los lados posibles para que cada cual tenga acceso a su propia reflexión y al propio proceso de decantar el conocimiento, ¿no? Y que se haga su propia visión del mundo y sus propias opiniones. Entonces, para mí este es uno de los ejes fundamentales de trabajo en mi vida, en todo lo que hago, en mi vida profesional, en los podcasts, en lo que escribo, en todo, en mis interrelaciones con la gente. Detesto profundamente la verdad absoluta, la imposición, ¿no? Esto es así porque yo lo digo, o porque la ciencia lo dice, o porque la religión lo dice. No, esto puede ser así o no. Entonces yo tengo que tener el derecho, la potestad, la capacidad y la libertad y las condiciones y los elementos que necesito para poder decidir por mí mismo. Este que fue justamente el planteamiento, en esencia, que llevó a la escisión del protestantismo, del catolicismo, ¿no? Y que tiene una raíz concomitante con la religión judía, en el sentido en el que ellos dicen que el individuo tiene que acceder a la lectura de las Sagradas Escrituras y extraer sus propias conclusiones y sus propias enseñanzas, ¿no? Y, pues, esa católica de aquella época, creo que sigue siendo así, decía, sin atacar a nadie, que esa católica tiene cosas maravillosas también, no tiene tanto, pero bueno, decía que no, que ellos son los que decían que es el dogma, no, esto es así porque lo dice el Santo Padre y porque lo dicen los padres de la Iglesia y los cánones y los cardenales y no sé quién más. No, que no me puede imponer una forma de ver el mundo porque de entrada usted me está dejando indefenso, ¿vale? Y en segundo lugar, usted está accediendo a una posición de poder que estoy dándome cuenta de que está utilizando para determinados fines que no tienen nada que ver con mi bien, que usted dice que está encarnando y que lo está haciendo por mi bien. Y usted no lo está haciendo por mí, lo está haciendo por el suyo. Y justamente su bien me está perjudicando a mí, ¿no? Entonces, claro, para mí es importantísima esa reflexión personal y lo que yo hago siempre es llamar a la reflexión y nunca bajo ningún concepto colocarme en un lugar de esta es la verdad y esto es lo que tienes que aceptar, porque sí, jamás. La verdad que son cosas que yo a través de observar mucho a los niños veo, ¿no? Como de repente están enfocados en un juego, ¿no? Que les está atrayendo mucho. Entonces en ese momento ellos viven esa verdad, ese juego, ¿no? Esa historia. Después con el tiempo es como que han integrado eso, ya no les interesa y les interesa otra cosa. Si nos fijamos cada uno en nuestra vida, hemos pasado por diferentes creencias, no siempre hemos estado
como con lo mismo. Entonces, qué menos que darnos cuenta de esto y de respetar a cada uno en el proceso que está. Y que esto es un proceso infinito, por lo tanto, ya está, es como ir saliendo de una habitación, entrar a otra, como, a ver, esto ya me lo conozco, pues voy a la siguiente y ir descubriendo y viviendo, ¿no? Que así es la vida. Claro que a fin de cuentas, como bien dices, uno no llega a la edad adulta creyendo que Papá Noel existe. Es una creencia que, bueno, que durante la infancia pues tiene un valor, ¿no? Porque pues, otorga determinado brillo al momento de la Navidad, en determinados momentos de alegría, que genera todo esto, pues, bueno, uno se da cuenta. Luego puede ser más o menos discutible hasta dónde es realmente válido engañar a los niños con historias de este tipo, ¿no? Bueno, el hecho es el que es y lo vivimos, ¿no? Que, claro, uno no llega adulto creyendo eso. Del mismo modo, el sistema de creencias de una persona debe ir variando conforme la experiencia en la vida va variando. Y de hecho, de eso se trata, eso que se habla mucho de la expansión de la conciencia. ¿Qué es la expansión de la conciencia? Pues es tornarse cada vez más consciente del yo, de cómo vivo, de cómo pienso, de las creencias que tengo, de las limitaciones que tengo, e ir variando todo eso. Entonces, ese es el proceso realmente de aprendizaje, de maduración de una persona. Y eso, como bien dices, pues no tiene fin, no tiene fin. Y es que a mí se me ocurren pocas cosas mejores que hacer con el tiempo de vida de uno que ir expandiendo la conciencia, ir expandiendo el conocimiento en todos los sentidos ir evolucionando, ¿no? Y haciéndose cada vez más consciente, porque además el camino es unívoco. Conforme más consciente te tornas más bondadoso. Esto es así, ¿no? Claro, porque te das cuenta de tus consecuencias, de tu pensar, tu sentir, y que eso llevado a la acción te trae también luego una de vuelta. Y al final uno pues va accionando, va cambiando, ¿no? Porque oye, si tú has pasado rápido por un sitio, ponte, ¿no? El ejemplo, y te ha dolido porque te has dado un golpe, seguro que a la próxima vez lo vas a hacer de otra manera porque has sentido una cosa que no te ha gustado, ¿no? ¿Sí? Y al final también pues vas un poco decorando y viendo para pasarlo lo mejor posible, ¿no? Yo veo un camino así, ¿no? Y realmente ahora estamos saliendo de un lugar que ha sido bastante incómodo, bastante difícil, de mucha manipulación, de mucha falta de información, ¿no? Y ahora hay una apertura con las redes, con los grupos sociales, con todas las bibliotecas que existen, donde uno puede meter la cabeza y realmente decir, a ver, yo siempre me pregunté esto, pero realmente no lo he experimentado, ¿no? Entonces voy a ver cuál es mi verdad, ¿no? Atreverse también a experimentar y no quedarse en una idea de alguien, porque también te puedes ir dando cuenta de que una experiencia vivida por diferentes personas o por una misma en diferentes circunstancias te puede traer diferentes consecuencias también, ¿no? Entonces, o sea, es que es cada instante un momento único para ir a aprender y diseñar eso, ¿no? De hacia dónde, ¿no? Claro, y ahí es donde yo entro con el concepto de inteligencia espiritual. Yo llegué a esa conclusión por mí mismo, entiendo que otras personas han llegado del mismo modo, simultáneamente o antes, no lo sé yo, pero esto fue un concepto que a mí me apareció de forma espontánea, genuina, en inteligencia espiritual. Dije, es que tenemos que desarrollar la inteligencia espiritual. Es, de hecho, para mí la más importante de todas, porque al fin y al cabo engloba a todas las formas de inteligencia. Mm. Desde que yo lo veo, ¿no? Entonces, esa capacidad de expandir nuestra consciencia en el sentido de ir aprendiendo ya no solo las cosas que necesitamos en el día a día, sea los aspectos más cotidianos como cocinar o cómo ejercer el trabajo que ejercemos o aprender una cosa nueva, ¿no? Para ir desenvolviéndonos en la vida o conducir o qué sé yo, todas estas cosas, o manejar la inteligencia artificial ahora, ¿no? Sino todos estos ingredientes, ¿no? Que esto es a lo mejor la inteligencia más aplicada más racional, ¿no? Aplicada al día a día. La inteligencia emocional, ¿no? Que nos permite darnos cuenta de qué nos está pasando, gestionar nuestras emociones, ponerles nombre.
lo cual es importantísimo, fundamental, ¿no? La inteligencia emocional, de hecho, uno de los baremos que se utilizan para medir, digamos, entre comillas, el nivel de inteligencia emocional que puede tener alguien es cuántas emociones eres capaz de nombrar de forma aislada, concreta y precisa, ¿no? Entonces, todo eso al final forma parte de un todo que es el que para mí integra la inteligencia espiritual, porque esa inteligencia está ya abordando tanto los procesos más cotidianos, cuando vas al baño o cuando vas al supermercado, como los procesos más que tienen que ver con las emociones, con la vivencia cotidiana, con los procesos más intelectuales de la psique, con los procesos ya que tienen que ver con la duración total de nuestra vida en este plano y más allá. Y más allá, ¿no? Entonces, claro, para mí que en mi investigación pues, me ha llevado a muchos lugares, ¿no? Y hay trabajos como el del eminente cardiólogo Pim van Lommel, no sé si lo conoces o el público lo conoce, le invito a buscar Pim van Lommel, es un nombre así muy curioso, es un cardiólogo holandés muy reconocido, muy prestigioso, que da conferencias en colegios de médicos, quiero decir, en sitios de pura ciencia, de pura medicina, y él ha hecho uno de los trabajos, si no el trabajo más serio y riguroso acerca de las experiencias cercanas a la muerte, después del famoso de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es como la gran Biblia o el gran trabajo en este sentido. Pero en este tiempo, este señor está todavía vivo, va dando conferencias y él llega a unas conclusiones que él dice y sostiene, dice, estos son 30 años de estudio de varios hospitales con personal científico y sanitario trabajando, esto no es una hipótesis, esto es un hecho comprobado científico, la conciencia humana no tiene principio ni tiene fin. Y además habla del principio de deslocalización, creo que lo llama, de la conciencia humana, que viene a decir que la conciencia humana no está radicada en el cerebro humano, es decir, no es un producto de la actividad eléctrica del cerebro, de la actividad del pensamiento, sino que la conciencia humana no está localizada en ningún sitio y utiliza el cerebro humano para manifestarse en el mundo material. Claro, las implicaciones de esto son gigantescas, enormes, y yo creo que todo el mundo debería saber estas cosas, ¿no? Porque además estamos, insisto, hablando de científicos, de ciencia, que están buscando en esto. Igualmente, en el Instituto Max Planck de Alemania, que es un instituto muy prestigioso, ¿vale? Donde se trabaja mucho el campo de la ciencia, fundamentalmente física, pero algunos otros, también se está haciendo, llevando a cabo, no sé ahora mismo dónde están, pero la última vez que lo estuve consultando, estaban llevando a cabo un estudio asombroso acerca de los soñadores lúcidos, la capacidad de soñar. Han llegado a comunicarse con gente que está soñando y a poder pedirles que hagan operaciones aritméticas simples sin que esas personas despierten. ¿Vale? Y han llegado, además, han descubierto unas cosas asombrosas, como que, por ejemplo, los soñadores lúcidos, entre los cuales me cuento, tenemos más desarrollada la corteza prefrontal, somos más autorreflexivos. De esto se trata la expansión de la conciencia. ¿Vale? Entonces, instituciones del prestigio de esta que estoy nombrando están llevando estudios adelante en este sentido. Quiero decir, muchas veces también el acervo cultural colectivo no está teniendo en cuenta estos trabajos que son perfecta y absolutamente científicos y que están indagando en este sentido, que creo que es fundamental, porque a fin de cuentas el hecho perceptivo, no el hecho de la conciencia humana, es el más importante, puesto que es el que le da forma a la realidad. Y esto es un principio de mecánica cuántica simple que todos sabemos, ¿no? La onda se convierte en partícula cuando el observador la mira. Y este hecho, que tiene unas implicaciones, insisto, gigantescas, no se suele tener en cuenta. Entonces, podría seguir con esto muchísimo tiempo, pero bueno, todas estas cosas creo que son muy necesarias para el público que se sepan. Y yo siempre invito a la gente a investigar más, a informarse por su cuenta, a extraer deducciones, ¿no? Y a dejar volar esas ideas dentro, ¿no? Y ver hasta dónde llegas con tu propio proceso deductivo, ¿no? O reflexivo, porque además se enriquece muchísimo. Y todo este es el terreno de la inteligencia espiritual. Pues, a fin de cuentas, abarca el conjunto de la existencia y, como iba apuntando, ¿no? Según mi trabajo de Pim van Lommel, las otras existencias, ¿no? Si la conciencia humana no tiene principio de fin ni está localizada en el cerebro, eso significa que somos eternos. Y hasta ahí puedo leer. Y ha llegado un momento que se ha destapado esto, ¿no? También con la ciencia cuántica, que ya se puede entender ciertas cosas que se creían si era religioso, que
Entonces, como tenías ahí una cosa con la religión, no entrabas en la idea de Dios y como que se ha ido cayendo todo eso y después llegas al mismo punto, ¿no? Con personas que lo viven desde lo científico, como otras que lo viven desde otro lugar, se llega al mismo punto. Y de ahí la importancia de saberse que somos uno. Por lo tanto, si una persona que tiene un poder, que tiene ese papel de repartir los bienes de los demás y se está aprovechando tontamente de alguna manera, porque yo lo siento así, ¿no? De quedarse esos recursos pues para acumular él o para su propia riqueza, no los está compartiendo debidamente, no está ejerciendo la labor que le ha tocado con una justicia, con una coherencia, con una verdad, con una transparencia, pues eso también tiene sus consecuencias karmáticas y bueno, tantas cosas, ¿no? Ojalá pronto llegue toda esta información a todo el mundo para que podamos tener más esa claridad a la hora de lo que nos llega a nuestras vidas, poder accionar de la mejor manera posible para el bien de todos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a estar bien sabiendo que hay una guerra en X lugar o que siguen niños pasando hambre o que el vecino está pasando por una crisis económica? O sea, todo nos afecta. Igual que una mala palabra te cambia el ánimo y una buena te lo levanta en un momento dado, ¿no? Somos seres sintientes y desde ahí pues también yo lanzo a que reflexionemos cómo nos tratamos a nosotros mismos, a veces con una serie de pensamientos y cómo lo hacemos con los demás, que pongamos ahí esa observación y vayamos dando pasos tranquilamente, porque ha sido mucho tiempo, ¿no? De aprender esa parte pues más difícil, más densa, más dañina, pero vamos juntos a salir de ahí, ¿no? Y a hablarnos desde la amabilidad, ¿no? Te tengo que dejar, esto es un placer de conversación, de verdad que muchísimas gracias, te tengo que dejar porque tengo obligaciones que atender laborales. Vale, está muy bien. Pues muchas gracias, Santiago, por estar aquí en Aire de Ingara y compartir con todos, bueno, pues a lo que te dedicas y gracias por la labor que estás haciendo en alzar la voz por las cosas que sientes que son importantes. Y nada, aquí estamos cuando quieras, pues lanzamos otra. Muy bien. Un Muchísimas gracias. placer. A ti, chao, buena tarde.